Con gusto, presidente. Flexibilidad para las medidas y gradualidad prevista, artículo 27. Las reformas que fueren pertinentes o necesarias a las fases de apertura gradual dispuestas en el mismo, deberán realizarse por decreto legislativo y bajo ningún caso podrán hacerse por reglamento, acuerdos o decretos ejecutivos o por cualquier resolución administrativa. Particularmente la Asamblea Legislativa, habiendo ponderado la evolución de la pandemia y con base en las consultas técnico-científicas que realice, podrá determinar que la fase 1 para el sector privado inicie en fecha posterior a la establecida en el artículo 1 de esta ley, sin que éste exceda del 15 de junio del corriente año. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene la potestad de normar la reanudación de las actividades académicas, públicas y privadas. Programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, artículo 28. En adición a los elementos básicos previstos en el artículo 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y mientras duren las fases relacionadas en el artículo 26 de esta ley, los programas de gestión de prevención de riesgos ocupacionales deberán ampliarse para incluir los elementos extraordinarios siguientes. Romanos 1, medidas generales. A. Distancia física, evaluar el riesgo de las interacciones entre trabajadores, contratistas, clientes y visitantes para mitigar los riesgos aplicando medidas tales como 1. Programación escalonada de ingresos y salidas debiendo evitar el uso de aparatos biométricos o por escrito que impliquen la concentración o acumulación de personas para registrar dicha información. 2. Organizar el trabajo de manera que permita el distanciamiento físico entre las personas. El área del lugar debe de ser como mínimo el que corresponda según la fase del artículo 26 de esta ley. Para implementar esta medida podrán fijarse rótulos en determinadas áreas indicando el aforo máximo permitido. 3. En los lugares de trabajo cuya infraestructura no permite establecer distanciamiento requerido o se atienda al público, se deben instalar barreras de protección tales como mamparas sanitarias, cabinas, cubículos, uso de lentes, mascarillas o caretas, entre otros, respetando en todo caso lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. 4. Reducir las actividades presenciales haciendo uso de llamadas telefónicas, correos electrónicos e incluso celebrar reuniones virtuales en lugares de reuniones presenciales. 5. Respetando la normativa vigente en el marco de esta ley, se podrán introducir ajustes a los horarios y jornadas de trabajo necesarios para dar cumplimiento a las medidas de prevención, para evitar las grandes concentraciones de trabajadores haciendo uso del transporte público o en los lugares de trabajo. B. Intensificar las condiciones de salubridad en los lugares de trabajo es responsabilidad del empleador que en los lugares de trabajo se cuente con desinfectante para las manos, productos sanitarios y lugares de fácil acceso para lavarse las manos con agua y jabón. Y debe además proveer una cultura del lavado de manos y fomentar prácticas saludables respiratorias en el lugar de trabajo. C. Intensificar el orden, aseo y limpieza de los lugares de trabajo, promover una cultura de limpieza al menos 2 veces al día de las superficies de escritorios y puestos de trabajo, puertas, teléfonos, teclados y los objetos de trabajo, haciendo uso correcto de soluciones desinfectantes, así como la desinfección periódica de las zonas comunes como los baños, comedores, entre otras. D. Formulación de un programa de formación, difusión y promoción específico para las medidas de prevención ante el COVID-19. Capacitar a la máxima dirección y a los trabajadores sobre las medidas apropiadas para prevenir el riesgo de exposición al virus y cómo actuar en caso de infección, para prevenir el riesgo de exposición al virus y cómo actuar en casos de infección. Proporcionarle formación sobre el uso, mantenimiento y eliminación correctos de los equipos de protección personal, entre paréntesis, EPP, cierro paréntesis. Mantener una comunicación periódica con los trabajadores
con información actualizada por las autoridades competentes sobre la situación de la pandemia y recomendaciones a implementarse en el lugar de trabajo. El material de adiestramiento debe ser fácil de entender y estar disponible en castellano. Uso de equipos de protección personal, entre paréntesis, EPP, cierro paréntesis. El empleador está en la obligación de proporcionar sin costo para el trabajador el EPP adecuado según el nivel de riesgo biológico al cual el trabajador se expone en el lugar de trabajo durante el ejercicio de sus funciones. Capacitar sobre su uso adecuado y disponer contenedores cerrados para la eliminación higiénica por parte del empleador de esos materiales. Romanos 2, implementación de modalidades de trabajo. El empleador deberá organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo riesgos para evitar o reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. Los lugares de trabajo deberán adoptar medidas que mitiguen el riesgo de propagación del virus en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la naturaleza de la actividad que desarrolla el empleador, tales como la implementación del trabajo en casa, proveyéndole las herramientas de trabajo de acuerdo a la ley, turnos rotativos a efecto de limitar el número de trabajadores dentro de un mismo entorno de trabajo, jornadas y horarios de trabajo ajustables, prioritariamente a dar cumplimiento a las medidas de prevención de los riesgos ocupacionales, pudiendo pactarse el trabajo de hasta 3 horas compensatorias diarias para el solo efecto de reponer las horas del 5º y 6º día laboral, con el objeto de que los trabajadores no asistan en forma consecutiva 3 días a la semana. Además, se promoverá la entrega a domicilio de bienes y servicios para reducir la cantidad de clientes en los lugares de trabajo, entre otros. El empleador deberá evaluar la necesidad del trabajo de campo de los trabajadores y, en caso de ser requerida, tendrá que asegurarse de proveerle la información reciente sobre las zonas de propagación del virus y las recomendaciones sobre su prevención para no exponerlos en el territorio nacional innecesariamente, brindando al trabajador todas las medidas o insumos necesarios para su protección. Romanos 3. Otras medidas a implementar en lugares de trabajo. 1. Promover el lavado de manos frecuente y exhaustivo durante al menos 20 segundos. Debe proveerse a los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo un lugar para lavarse las manos. Si no hay, un lugar para lavarse las manos. Si no hay disponibilidad inmediata de agua y jabón, proveer toallas de mano que contengan al menos un 60% de alcohol. 2. Promover el uso de mascarillas permanentemente, siempre que se encuentre fuera de sus hogares. 3. Mantenerse a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. 4. No tocarse los ojos, nariz o la boca. 5. Cuando se tose o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionando o con un pañuelo. 6. Evitar el uso frecuente de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus compañeros de labores. 7. Evitar saludar a las personas mediante contacto físico. 8. No prestar artículos personales. 9. Recomendar a los trabajadores que no deben presentarse a los lugares de trabajo si ellos o un miembro de su grupo familiar tiene cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta, secreción nasal, diarrea. 10. Si se ha tenido contacto cercano con convivientes, compañeros de trabajo u otros, o estuvo en contacto directo con una persona confirmada con la enfermedad, debe informar al Comité de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa, quien deberá acudir al establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnóstico y las medidas correspondientes a dictar. Si el trabajador hace uso del transporte colectivo, debe implementar las medidas higiénicas como uso y cambio de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel. 11. Las estaciones de trabajo deberán estar separadas entre sí a una distancia mínima de 1.5 a 2 metros. 12. Proporcionar a todo personal mascarilla
mascarillas, las cuales deberán ser desechadas de forma periódica, tomando en consideración la calidad y especificaciones de las mismas. 13. Se deberá desinfectar las estaciones de trabajo, teclados, teléfonos y manecillas de puerta 2 veces al día en caso de las oficinas que no tengan que ver con atención al cliente. 14. Colocar dispensadores de alcohol gel en la entrada de acceso del personal, entradas de baños y en cada una de las estaciones de trabajo. 15. En cada lugar de trabajo se deberá tomar temperatura de todo el personal y visitantes previo a su ingreso al lugar de trabajo, con termómetros de proximidad para evitar el contacto directo con el instrumento médico. Si alguna persona presenta temperatura de 37.5 o más, no se le permitirá el acceso. 16. Los horarios para la toma de alimentos a fin de evitar aglomeraciones entre los empleados, respetando la duración de las pausas de alimentación y descanso que ya están reguladas en la normativa laboral. 17. Los casilleros para los empleados deberán desinfectarse antes del ingreso del personal, a la hora de descanso y a la hora de salida de estos. 18. Se deberá desinfectar baños, grifos, manecillas, interruptores, pasamanos de escaleras, elevadores, áreas de alto tráfico, áreas comunes como cafeterías, áreas recreacionales, clínica empresarial 2 veces al día. 19. Se garantizará la limpieza del interior del establecimiento con frecuencia de acuerdo al flujo de personas que se encuentren en los lugares de trabajo. 20. Desinfectar máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas 2 veces al día. 21. Restringir el uso de elevadores permitiendo el ingreso a un máximo de la mitad de su capacidad. 22. Restringir la visita de proveedores externos que no sean necesarios en la operación de día a día en la empresa. 23. El uso de marcadores biométricos por huella digital o como mecanismo de control de horarios de entrada y salida, o la firma de listas de asistencia generales que permitan el contacto de todos los empleados con la misma hoja de papel o lapicero. 24. Las filas de personas para entrar y salir de las instalaciones deben guardar distancia entre ellas no menor a 2 metros. 25. Limitar el acceso a las salas de ventas a una persona por grupo familiar, salvo aquellas que necesiten asistencia. 26. Deberán desinfectarse cada media hora carretillas, canastas o cualquier objeto utilizado por los clientes para realizar sus compras y las áreas de caja y post cada hora. 27. Deberán promoverse compras en línea y entrega domiciliar. 28. Fomentar la modalidad de trabajo desde la casa de forma total o parcial para ciertos días de la semana y en las áreas que le permite implementarla. 29. Poner a disposición platos, vasos y cubiertos descartables para los usos del personal y clientes de ser necesario. 30. Se deberán colocar alfombras desinfectantes en todas las entradas para limpiar las suelas de los zapatos. 31. Establecer un lugar con depósito adecuado y rotulado para desechar mascarillas y guantes. Cuarto, romanos. Medidas especiales para el transporte público de pasajeros, incluyendo transporte colectivo de pasajeros, transporte masivo de pasajeros y transporte especial de pasajeros. 1. El uso obligatorio para el motorista y otros empleados de apoyo o control en las unidades de equipo de protección, personal EPP respectivo, y para los pasajeros el uso obligatorio de mascarillas. 2. Tener a disposición alcohol gel para todos los usuarios del transporte a través de dispensadores que se ubicarán en las entradas y salidas habilitadas del mismo. 3. Mantener desinfectadas cada una de las unidades de transporte público como mínimo 3 veces al día. Las actividades de desinfección comprenden asientos, pisos,
manerales, puertas y otras superficies de contacto de los usuarios. 4. No sobrepasar la capacidad de pasajeros de acuerdo a las especificaciones propias del tipo de vehículo determinada por el número de asientos o conforme a lo determinado en el protocolo sanitario respectivo. 5 romanos. Medidas especiales para vehículos livianos para el transporte selectivo de pasajeros. 1. No podrán transportar más de 3 personas, incluido en ellas el conductor. 2. Será obligatorio para el conductor y pasajeros el uso de mascarillas. 3. Mantener desinfectadas las unidades al menos 2 veces al día y proporcionar alcohol gel a los pasajeros. 6 romanos. Medidas especiales para el transporte individual de pasajeros. 1. No podrán transportarse más de 2 personas y en estos casos es de uso obligatorio la mascarilla. Sección segunda de la actividad educativa y laboral. Actividades académicas, escolares y universitarios durante la pandemia. Artículo 29. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto y hasta que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología lo indique, se suspenden en todo el sistema educativo nacional, público y privado las clases y labores académicas presenciales. Todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a su personal durante todo el plazo que comprenda la suspensión de labores en virtud de este artículo. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá establecer lineamientos para facilitar las clases y labores académicas a distancia utilizando diferentes modalidades. Estabilidad laboral, artículo 30. No podrá ser sujeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cuarentena por el COVID-19, ordenada por la autoridad de salud competente o todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero, y tampoco podrán ser objeto de descuento en su salario, ambas medidas por ese motivo. La garantía de estabilidad laboral comenzará a partir de haberse emitido un ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haber concluido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrono. Las cuarentenas ordenadas por la pandemia del COVID-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común previstas en el Código de Trabajo y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los empleados públicos para todos los efectos legales y económicos correspondientes. En este caso, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad del trabajador o trabajadora con cuarentena, aislamiento o cuarentena domiciliar obligatoria durante el tiempo requerido para ella y de conformidad a lo señalado en el artículo 48 de la Ley del Seguro Social y el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Régimen del Seguro Social. Se exceptúa de lo dispuesto en este inciso a los funcionarios y empleados públicos. Para los efectos de lo previsto en el inciso anterior, se estará sujeto a la obtención de recursos financieros en virtud del financiamiento correspondiente, acorde al marco definido en el mismo en lo que respecta al programa de subsidio para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y afectadas por la crisis del COVID-19. Actividad laboral de la administración pública, artículo 31. Queda habilitada la administración pública para suspender las labores de todos los empleados de las instituciones del sector público municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta y en cada institución no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la pandemia. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dura la suspensión. Para los efectos de este decreto se consideran vitales los servicios de asistencia de salud, protección civil y seguridad pública y demás servicios esenciales. Asimismo, los jefes de unidades primarias y secundarias de organizaciones
quedan facultados para llamar a los empleados de sus respectivas dependencias a fin de que presten servicios que se consideren necesarios en la pandemia en forma adecuada, responsable y sostenida. Los referidos jefes de unidades primarias y secundarias de organización deberán permanecer en disponibilidad en sus lugares de trabajo. Los titulares de cada dependencia deberán informar de tal situación al personal a su cargo. Protección para los empleados, artículo 32. Sin perjuicio de la seguridad laboral y aún en su funcionamiento limitado, las industrias y empresas autorizadas podrán y empresas autorizadas para operar deberán acatar e implementar todas las medidas necesarias para resguardar a sus empleados de un posible contagio, tales como distanciamiento social y, en el caso de que la actividad implique cercanía, deberá proveerse de mascarillas, colocación de alcohol gel y lavado constante de las manos, entre otras que debas hacer. Es la que te dije que valía más. A ver. Perdón, me salté una. Esa no vale. Me salté, leí una que estaba aquí. A ver, artículo 32. Sin perjuicio de la seguridad laboral y aún en su funcionamiento limitado, las industrias y empresas autorizadas para operar deberán acatar e implementar todas las medidas necesarias para resguardar a sus empleados de un posible contagio, tales como distanciamiento social y, en el caso de que la actividad implique cercanía, deberá proveerse, aquí fue el error, deberá proveerse de mascarillas, colocación de alcohol gel y lavado constante de manos, entre otras, que a criterio de los empleadores se consideren oportunas. Prohibición de cierre de centros de trabajo, artículo 33. Ningún centro de trabajo y empresa puede ser cerrado, clausurado o suspendido sin haber seguido el debido proceso legal y por las causas que la ley regula. Sección tercera del transporte. Artículo 34. Autorízase... Diputado, solo lea el artículo 34 y del 35 adelante lo va a leer la diputada Maite Iraeta. ¿Quién, perdón? La diputada Maite Iraeta. Lea ese artículo 34, hasta ahí nada más. Ok. Para ayudarle. Artículo 34. Autorízase la circulación del transporte público y privado de pasajeros, así como el transporte de carga, guardando los protocolos sanitarios y de distanciamiento social dentro de lo previsto en el capítulo 4 del artículo 28 de esta ley. Durante el periodo de la cuarentena, el transporte público circulará lo necesario para movilizar a las personas que corresponden en el marco de esta ley, respetándose los protocolos sanitarios previstos en la misma. Para este propósito, el Viceministerio de Transporte deberá desarrollar un plan de apertura del transporte público como una necesidad al inicio de la primera fase con base al alto impacto social y económico, así como las fases de apertura económica estipuladas en esta ley. Asimismo, deberá establecer mecanismos de comunicación y concientización sobre la utilización del transporte público. El Viceministerio de Transporte deberá presentar a la Asamblea Legislativa dicho plan en un plazo de 7 días calendarios contados a partir de la vigencia de la ley. Al capítulo 5, otras disposiciones. Le pedimos a la diputada Maite